Se trata de un aro grande forrado de lana y algodón, empapado en aceite inflamable. Y a su alrededor se enrolla arpillera o cualquier material similar que se tenga a mano. Se ata muy prieto con alambres y se sumerge en brea o cualquier otro compuesto inflamable. El compuesto inflamable que va a utilizar Richard consiste en aceites y ceras naturales, grasa animal y pólvora, ingredientes que los caballeros tenían disponibles durante el asedio. En la Edad Media era una fórmula altamente secreta que se aplicaba a los aros de hierro que se solían usar para hacer barriles. Como no sé lo que va a pasar, me voy a poner las gafas para mayor seguridad. Luego lo encenderé y veré lo que pasa. Parece que arde durante un periodo bastante prolongado y el combustible comienza a gotear. Cuando lo estaba aplicando al aro, me salpicó un par de veces en las manos y fue muy desagradable. La más mínima cantidad se adhiere a la piel y produce quemaduras muy graves. Tras poner a prueba con éxito el material inflamable, Richard experimenta con los aros. Se ha instalado una serie de objetivos al pie de la pared de la cantera que representan a las tropas turcas con sus túnicas ondeando al viento. Miles de turcos atacaban las posiciones de los caballeros al mismo tiempo. La labor de Richard consistirá en prenderles fuego con los aros. A pesar de su aspecto sencillo, el daño causado por los aros de fuego de Richard es notable. Nos sirve de indicación de por qué este arma resultó tan crítica para los caballeros. Debido al compuesto altamente inflamable, los aros arden durante 30 minutos y son muy difíciles de apagar. Es fácil que 2 o 3 soldados se enredasen con uno de los aros en llamas. Arrojar cientos de ellos sembraba el pánico y la destrucción entre los asediadores. Causaban muchos más daños que el resto del arsenal de armas del que disponían. A pequeña escala, los aros de fuego jugaron un papel clave en la defensa con éxito del fuerte de San Telmo. El asedio duró mucho más de lo que se temían los caballeros y esperaban los turcos. Puede que contribuyera a desequilibrar la balanza entre la victoria y la derrota de lo que fue una batalla crucial del siglo XVI. Unos pocos días más y los caballeros habrían sido derrotados. En septiembre solo disponían de 600 hombres en condiciones de luchar, pero resistieron. El ejército otomano quedó diezmado y desmoralizado. Abandonaron el asedio y zarparon de vuelta a Oriente. Las dos fuerzas se encontraron, lucharon y los cristianos salieron victoriosos. Con un poco de habilidad, suerte y armas nuevas, el occidente cristiano acabó triunfando porque tenía una economía y una tecnología más potentes. 150 años después, el Imperio Otomano había sido olvidado y la Europa cristiana gobernaba el mundo. En nuestro siguiente descubrimiento, investigaremos un yacimiento arqueológico que encierra oscuros secretos. Exploraremos un mundo misterioso en el que los antiguos utilizaron sus conocimientos de lo sobrenatural para recrear el reino de los muertos aquí, en la Tierra. En el norte de Grecia, a mediados del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un extraño yacimiento que había permanecido oculto durante más de un milenio. Era un intrigante laberinto de pasillos y cámaras que conducían a un santuario central. En una cámara de piedra escondida bajo tierra, los arqueólogos encontraron figuras de antiguos dioses. Pero lo más asombroso que había eran restos de maquinaria. Ahora, el historiador Michael Scott ha emprendido una misión para investigar ese lugar secreto. Desde 1956 se han venido produciendo hallazgos envueltos de misterio en este sitio. Se ha encontrado maquinaria pesada, contrapesos hechos de hierro macizo, trinquetes que debían emplearse como mecanismo de freno. Pero ¿para qué servía esa máquina? Los expertos están divididos. Por un lado hay quien piensa que se trata de algún tipo de catapulta o de varias catapultas. Las piezas de hierro de la maquinaria se remontan al siglo III a.C.
Los expertos sugieren que podían tener un uso militar y formar parte de una gran catapulta destinada a defender el lugar. Pero otra teoría más interesante apunta a que estaba relacionada con ceremonias ocultistas secretas que se practicaban allí. El lugar era un templo dedicado a la necromancia, una palabra griega que significa consultar con los muertos. Peregrinos, tanto ricos como pobres, acudían desde muy lejos para averiguar su destino hablando con los espíritus de los fallecidos. También se encontró una estatuilla de la diosa Perséfone. Perséfone, la mujer de Hades, el señor del inframundo. Perséfone, la mujer por la que Hades salió del inframundo y acudió al mundo real para llevársela al infierno y convertirla en su esposa. Así que puede que este yacimiento no se trate de una granja fortificada o bastión defensivo, sino de un oráculo de los muertos. Y esa maquinaria pesada, ese mecanismo de elevación, podría estar relacionado con el oráculo. Pero ¿para qué necesitaba maquinaria pesada un centro religioso? Tal vez los peregrinos requerían ayuda para visualizar los fantasmas a los que consultaban. En esa época no era inusual servirse de la mecánica para inspirar a los fieles. ¿Se emplearía la maquinaria para convocar a los espíritus en vez de como catapulta? Michael está recorriendo el sendero que seguían los antiguos griegos hasta el santuario, pero esta vez para desentrañar sus secretos, no para participar en ellos. Se acudía a consultar un oráculo de los muertos si se necesitaba información que solo conocía un fallecido. Se acudía al oráculo de los muertos como último recurso. Había que ser valiente, extraño o estar desesperado para acercarse a un muerto. Para recrear la escalofriante experiencia, Michael sigue la misma ruta trazada por los antiguos peregrinos, tal y como la describió Heródoto en su libro Las Historias, escrito en el siglo V a.C. Heródoto situaba el oráculo de los muertos junto al río Aqueronte, al noroeste de Grecia. El río desemboca en el mar cerca de las ruinas del yacimiento. En la mitología griega, el Aqueronte era uno de los ríos que desembocaba en el Hades, el infierno de la antigüedad. Las almas de los muertos lo cruzaban a bordo de la barca de Caronte. Los visitantes del oráculo lo cruzaban del mismo modo y recordaban que el inframundo se hallaba cerca. He venido al río Aqueronte, siguiendo la ruta del oráculo de los muertos, para revivir el viaje de los antiguos peregrinos en busca de respuestas a sus preguntas. Así es más realista, más apasionante, más vívido, y me ayuda a comprender lo que sentían exactamente cuando emprendían el viaje. El oráculo de los muertos se llamaba Necromanteion en griego, de donde deriva el término necromancia o hablar con los muertos. En los textos antiguos de Heródoto y Estrabón se menciona el santuario como las puertas del infierno. Fue destruido por los romanos en el año 167 a.C. y quedó enterrado en las brumas del tiempo. En los años 60 del pasado siglo se redescubrió y se efectuaron excavaciones en las que se descubrió la maquinaria. Su situación corresponde con las descripciones de los textos antiguos. Es el oráculo de los muertos y la puerta del infierno. Este espacio se cree que es el corazón del oráculo de los muertos. Era donde los visitantes se ponían en contacto con las almas de sus parientes muertos. El laberinto de pasillos y salas comienza a cobrar sentido. A los que consultaban con el oráculo se les conocía como consultantes. Tras los rituales de purificación y sacrificio, recorrían los estrechos y retorcidos pasillos hasta el santuario central. Allí es donde se descubrieron las misteriosas piezas de maquinaria. Tras largas etapas de preparación y un ayuno de hasta 29 días, los consultantes llegaban aquí. Es el giro final, antes de entrar en la sala del oráculo de los muertos. Aquí les daban bayas y hierbas alucinógenas para reavivar sus sentidos ante el fantasma que iban a ver. Luego, giraban la esquina final y entraban en la sala. Al entrar en la sala, el consultante se sentía desorientado por los alucinógenos naturales. Sus propiedades psicodélicas potenciaban las percepciones y emociones de los peregrinos. Cuando entrabas en la sala, te envolvía la oscuridad, igual que ahora. Los